Hola, soy el profesor Daniel Noriega, a cargo del curso de modelado de procesos de negocios. Estoy grabando para el Instituto de Educación Superior Tecnológico Cibertec. En esta sesión, que corresponde a la tercera semana, veremos el tema BPMN segunda parte. El objetivo o el logro de la sesión es reconocer y aplicar los elementos básicos del modelado con BPM a nivel descriptivo. El contenido es bastante sencillo. Vamos a reconocer los swing lanes, los pools, los grupos, los lanes, las tareas y los conectores, el uso de compuertas básicas y algunos elementos de flujo de trabajo, como los elementos de elegibilidad, tipos de tarea, eventos iniciales y finales. Lo primero es reconocer los elementos organizativos. Tenemos el pool. El pool es el objeto que permite contener el proceso completamente. En un modelo siempre existe por lo menos un pool, pero cuando se trabaja a nivel analítico podrían haber varios pools. El pool es seccionado horizontalmente por los lanes. Se consideran particiones que permiten establecer marcos de responsabilidad. Significa que en cada lane podemos colocar un actor y las tareas que se asignen a uno de estos carriles serán de responsabilidad de los actores que se hayan definido para cada carril. La fase, por el contrario, divide verticalmente el modelo. Así, por ejemplo, un proceso de ventas podría tener una fase de pedido, una fase de facturación, una fase de despacho. Entonces, esta es una diferencia sustancial. Los lanes dividen horizontalmente por actores a los procesos y las fases las dividen verticalmente por segmentos o particiones del proceso. También es posible utilizar los grupos, que permiten la posibilidad de agrupar elementos. Graph permite agrupar elementos de un mismo tipo. Elementos que están relacionados en el lenguaje se pueden agrupar mediante este símbolo. Luego tenemos algo que todos conocemos, que es la tarea y los elementos asociativos, ¿no? La asociación, el flujo de secuencia y el flujo de mensaje. Voy a procurar demostrar esto en forma práctica. Si colocamos una tarea, por ejemplo, registrar solicitud, entonces esto lo podemos asociar a un elemento de legibilidad, que por ejemplo podría ser el objeto de datos, y aquí poner solicitud. Con esto lo que estamos haciendo es establecer un vínculo entre la tarea registrar solicitud y el elemento de elegibilidad objeto de datos solicitud. A esta línea le llamamos asociación, que es lo que se está explicando aquí, la asociación. También tenemos los flujos de secuencia. Los flujos de secuencia se utilizan dentro del mismo pool. Por ejemplo, si yo quiero, después de registrar la solicitud, establecer una tarea siguiente, probablemente después de registrar la solicitud sea pagar en caja, por ejemplo. Entonces tenemos una tarea de tipo manual y una tarea de tipo de usuario. Esta línea que conecta la tarea manual con la tarea de usuario es el flujo de secuencia. Probablemente esto debería haber empezado también con un evento de inicio que establezca, ¿no?, con un flujo de secuencia la relación un poco más coherente, ¿no? Este es el inicio. Entonces tenemos inicio, flujo de secuencia y asociación. Es también posible
establecer una relación entre dos o más pools. Eso se hace con este elemento, con el flujo de mensaje. El flujo de mensaje facilita la comunicación entre dos o más pools. Así que si yo tuviese aquí otro proceso con el cual desearía relacionar el proceso 1 con... tendría que colocar otro pool. Entonces voy a colocar aquí otro pool. Acá. Sería el pool del proceso 2. Ahí tenemos entonces dos pools. El pool del proceso 1 con el pool del proceso 2. ¿Cómo podrían comunicarse estos dos pools? Por ejemplo, podríamos hacer un envío, ¿no? Solicitar asesoría. Entonces ahí tenemos un evento de envío, por ejemplo, podría ser, no, un tipo de tarea, perdón, de envío. Y si nosotros quisiéramos comunicar esto con un proceso 2, por ejemplo, tendríamos que hacerlo a través de este elemento, que es el flujo de mensaje. Entonces yo podría decir de que desde el proceso 1 se está pidiendo asesoría en el proceso 2, en el pool 2. Entonces acá. Ahí está. Entonces sería, el mouse no me ayuda, ahí está. Entonces sería un elemento de recepción acá. Recibe solicitud. Y entonces esta sería una tarea de recepción. Entonces, como vemos, ha quedado comunicado el proceso 1 con el proceso 2 a través de un flujo de mensaje. Esto más adelante va a ser muy importante porque configuran estructuras conocidas como la colaboración o la coreografía. Repasamos entonces los conectores. El flujo de la asociación se utiliza para conectar objetos con las tareas. El flujo de secuencia se utiliza para conectar tareas dentro de un mismo pool. Para conectar elementos de dos pools diferentes se utiliza el flujo de mensaje. Asociación, flujo de secuencia, flujo de mensaje. Bien, y finalmente tenemos la compuerta. La compuerta exclusiva sirve para crear un punto de decisión a partir de los cuales se van a abrir varios caminos alternativos. Vamos acá a graficarlo, ¿no? Si por ejemplo podríamos hacer una pregunta aquí, ¿no? Mayor de edad, mayor de 18 años, mayor a 18 años, esta es una alternativa. Dos alternativas, ¿no? Nos dirían, a ver, ya está. Entonces tenemos una alternativa aquí, en el caso de que sea sí, y otra alternativa más abajo, en el caso de que sea no. Tenemos dos tareas diferentes. Entonces, esta es una compuerta divergente. Si hago doble clic sobre el flujo, podría escribir acá la palabra sí, y en el otro doble clic podría escribir la palabra no. A esto se le llama una compuerta exclusiva divergente, pero es una buena práctica de diseño, así como se utilizan las compuertas divergentes, utilizar compuertas convergentes. Es decir, el flujo que al entrar a la compuerta
divergente se convirtió en dos flujos, ahora son capturados en una compuerta convergente y esta se convierte nuevamente en un solo flujo. Bien, la dificultad siempre de modelar. Acá está. Entonces, esta es la compuerta convergente. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Esta compuerta exclusiva divergente ha mostrado dos caminos alternos, pero como el flujo se ha dividido, la compuerta convergente ha capturado esos dos flujos y ha vuelto a ser uno solo el flujo de secuencia. Bien, a continuación veremos algunos otros elementos notacionales del BPMN. Los tipos de tarea o los elementos de flujo de trabajo. Se llama tarea de usuario aquel tipo de tarea en la que el usuario utiliza algún medio automatizado, ¿no? Por ejemplo, la asistencia de algún tipo de software o algún dispositivo electrónico. Se denomina tarea de servicio aquella tarea que es únicamente asistida por un autómata, donde no interviene la mano del ser humano, ¿no? Una tarea de servicio, aquella que ofrecen, por ejemplo, los servicios web. Estas dos tareas que están aquí son bastante predecibles, la tarea de recepción y la tarea de envío. Toda vez que el participante desee enviar algún tipo de información o representar algún envío físico, tiene que hacerlo a través de estas tareas. Esta es la tarea de envío y por otra parte quien recibe debe desarrollar una tarea de recepción. La tarea de script es una tarea que se ejecuta por un motor de procesos de negocio. El usuario define un script con un lenguaje que el motor puede interpretar. Por ejemplo, tenemos lenguajes conocidos como Visual Basic Script, JavaScript, pero no olvidemos que también hay muchos lenguajes que ofrecen su propio sublenguaje script. Tareas de automatización como por ejemplo responder automáticamente un correo o enviar automáticamente una notificación en función de un valor serían ejemplos de tareas de script. Las tareas manuales son bastante evidentes porque son aquellas que se ejecutan manualmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, archivar una solicitud, ordenar los folios o los folders de los currículums, por ejemplo, serían tareas manuales. Las tareas de reglas de negocio, por el contrario, permiten asignar datos que el sistema va a cumplir internamente en el proceso ejecutable. Estas tareas son útiles a nivel ejecutable porque configuran las restricciones de los procesos, las condicionantes para que el software desarrolle el proceso en forma efectiva. Acá hay dos tipos de subprocesos muy parecidos, el ciclo multiinstancia y el ciclo estándar. El ciclo multiinstancia genera una iteración, una repetición, y genera en cada una de esas repeticiones una instancia o ejemplar del proceso que se esté realizando. Por ejemplo, si tuviéramos que evaluar muchos proyectos, el ciclo multiinstancia crearía un ejemplar del proceso para cada proyecto. En cambio, el ciclo estándar es el famoso lazo, bucle o iteración de los lenguajes de programación, ¿no? Un ejemplo de ello sería el do loop, el do until, do while, while when o el for next. El ciclo estándar que se modela en el Visay Modeler con BPMN requiere una condición booleana, es decir, una condición que sea verdadera o falsa, y el ciclo se va a repetir mientras su condición no cambie. Por ejemplo, si la condición es verdadera, el ciclo se va a realizar hasta que algo dentro del ciclo convierta la condición de verdadera a falsa. Luego los elementos que ya hemos visto normalmente durante las sesiones anteriores, que son el evento de inicio y el evento final. También cada uno de ellos tienen diferentes tipos que en su momento
vamos a usar, vamos a tratar. Y el evento intermedio, que es a veces poco comprendido. Los eventos intermedios son importantes para aclarar la lógica. Recordemos de que un evento es una ocurrencia, algo que puede suceder o que no puede suceder. Existe una tendencia a utilizar compuertas, pero en realidad el evento intermedio es mucho más claro porque puede definir los estados de los procesos. Por ejemplo, un pedido que no ha sido pagado en caja, pasado 2 horas, podría convertirse en un pedido anulado. Muy bien, entonces ese es el evento intermedio. Tendríamos que configurar un temporizador como evento intermedio a 2 horas, que luego active las acciones correspondientes para la anulación del pedido. Lo mismo debemos aclarar acá con los elementos de finalización. No todos los eventos, no todos los procesos terminan con un evento de finalización simple, ¿no? Sino que pueden haber cancelaciones, pueden terminar con error, pueden terminar con mensajes en forma escalar, etc. Los objetos de datos, como los documentos, esto puede representar solicitudes, cheques, pagarés, vales, bonos y cualquier otro tipo de documento como memorándums o solicitudes. El depósito de datos, bueno, todo el mundo conoce. Los que tienen alguna relación con el área de la informática saben que este es el símbolo de base de datos. Es decir, representan depósitos de datos que pueden ser leídos, escritos o consultados. Bien, hasta ahí la explicación de la sesión. Los invito ahora a ver un video acerca de la importancia del BPMN. En este video presentaremos la importancia de BPMN. El siguiente es un ejemplo de un proceso de contratación. En el proceso se necesita realizar las siguientes actividades: definir posición, autorización, notificar rechazo, definir perfil, crear llamada, seleccionar candidato y realizar oferta. Del proceso surgen algunas preguntas importantes. ¿Quién ejecutará cada una de las actividades del proceso? ¿Cuándo se enviará la notificación? ¿El proceso continúa luego de notificar el rechazo? ¿Cada candidato es evaluado de forma independiente? ¿Qué pasa si no se encuentra ningún candidato? ¿Qué pasa si ningún candidato es seleccionado? ¿Qué pasa si la oferta no es aceptada? ¿Cómo cancelo el proceso de contratación? ¿Cuánto tiempo debo esperar por una respuesta? Todas estas preguntas deben ser respondidas con el diagrama inicial. BPMN es importante porque permite a su organización tener un diagrama completo y preciso de fácil entendimiento por todos los interesados del negocio. BPMN es importante porque es un estándar, un lenguaje que se ha establecido para representar diferentes situaciones de negocio. Ofrece simplicidad. La notación es sencilla. Tiene poder de expresión. Un proceso puede ser descrito de forma precisa utilizando BPMN. Implementación. BPMN soporta la implementación del proceso. Automatización. En este nuevo diagrama, usted puede encontrar respuestas a algunas de las preguntas iniciales. ¿Quién ejecutará cada una de las actividades del proceso? Las áreas de la organización involucradas en el proceso son representadas. ¿Cuándo se enviará la notificación? La notificación será enviada solamente si la contratación no es autorizada. ¿El proceso continúa luego de notificar el rechazo? Luego de la actividad de notificar el rechazo, el proceso terminará. ¿Cada candidato es evaluado de forma independiente? Cada candidato será evaluado de forma independiente. ¿Qué pasa si ningún candidato es seleccionado? Si ningún candidato es seleccionado, se debe crear de nuevo un anuncio. ¿Qué pasa si la oferta no es aceptada? Si la oferta no es aceptada, se seleccionará un nuevo candidato. ¿Cómo cancelo el proceso de contratación? Un camino paralelo será considerado para la cancelación del proceso. ¿Cuánto tiempo debo esperar por una respuesta? Se incluye un retraso dentro del proceso para representar la espera de la respuesta. Algunas preguntas importantes a tener en cuenta. ¿Qué riesgos del proceso no se están comunicando con precisión?
¿Cuáles son los riesgos de no implementar siguiendo los estándares de la compañía? ¿Se ha dado cuenta de cuánto tiempo desperdicia su compañía si los procesos no están estandarizados? ¿Cuántas tareas deben ser reprocesadas porque el proceso no es claro? ¿Cuánto tiempo desperdician sus empleados realizando el reproceso de estas tareas? ¿Cuánto tiempo pierde su compañía porque no se contratan las personas adecuadas? ¿Cuánto dinero pueden perder su compañía por el reproceso de tareas y por no contar con las personas adecuadas? ¿Cuál es el impacto en sus servicios y productos por no contar con las personas idóneas para realizar sus funciones? ¿Cuántos negocios puede perder su compañía si tiene personas equivocadas en ella? BPMN es importante porque le permite a las compañías entender y modelar los procesos, lo cual es el primer paso para una gestión apropiada de ellos. Recordemos que los procesos son uno de los bienes más importantes de la organización. BPM le permite mejorar la operación, lo cual se traduce en mejores ganancias, mayor satisfacción de los clientes, empleados y mayor eficiencia. BPMN es importante porque es un estándar para la diagramación de procesos de negocio, no es una metodología. Facilita la comunicación, permite diagramar los procesos de end-to-end, permite la alineación entre el área tecnológica y el negocio, reduciendo las diferencias entre ellos. Gracias por su interés en Visagi, la solución preferida por los expertos.